Saúl Álvarez no nació campeón. Nació en un entorno donde el silencio pesaba más que las palabras y donde la dureza no era una opción, sino una necesidad. Antes de los reflectores, de los contratos millonarios y de los cinturones alineados para la foto, hubo golpes sin aplausos, madrugadas frías y una obsesión temprana por no volver a ser invisible. Desde niño aprendió que el boxeo no solo se pelea con los puños, sino con la mente, y que sobrevivir significa adaptarse incluso cuando eso implica torcer las reglas no escritas del honor deportivo. Su ascenso fue tan rápido que despertó sospechas desde el inicio. Mientras otros prospectos se desgastaban en peleas duras para ganarse un lugar, Canelo avanzaba con una protección que pocos podían ignorar. No era solo talento, era una maquinaria moviéndose a su alrededor. Promotores, contratos, fechas estratégicas y rivales cuidadosamente elegidos comenzaron a dibujar una carrera donde el riesgo parecía calculado al milímetro. Para algunos, era inteligencia. Para otros, el inicio de una narrativa incómoda, la del campeón fabricado por el sistema. Cada victoria lo acercaba a la cima, pero también alimentaba el murmullo. Decisiones cerradas, empates que parecían derrotas y derrotas que no parecían tales comenzaron a formar una sombra persistente. El público veía títulos, los críticos veían grietas. Y en medio de ambos estaba Canelo, aprendiendo rápido que en el boxeo moderno no basta con ganar, hay que convencer, o al menos controlar la conversación. Con el paso del tiempo, su cuerpo se volvió más grande, más fuerte, casi antinatural para algunos ojos. El cambio físico trajo respeto, pero también dudas. Cuando surgió el episodio que manchó su nombre, el discurso oficial fue breve, técnico, frío. Un error. Una contaminación. Nada intencional. La explicación calmó a muchos, pero no borró la sensación de que algo se había quebrado. En el boxeo, la confianza es frágil, y una vez que se rompe, nunca vuelve a ser igual. Aún así, Canelo siguió avanzando. Subió de categoría, desafió a campeones, perdió cuando no debía perder y ganó cuando nadie creía que podía ganar. Esa contradicción es parte de su mito. No es el invencible clásico, sino el sobreviviente estratégico. Cada derrota fue absorbida, reconfigurada y devuelta al público como una lección. No pedía perdón, ajustaba el plan. Pero el precio de ese control fue alto. A medida que su poder crecía, también lo hacía la distancia con la gente. El muchacho humilde se transformó en una figura hermética, cuidadosa, casi inaccesible. Sus palabras eran medidas. Sus gestos, calculados. Ya no hablaba el boxeador, hablaba la marca. Y cuando un peleador se convierte en marca, el deporte deja de ser solo deporte. En los pasillos del boxeo se empezó a hablar de peleas que no convenían, de rivales evitados, de riesgos postergados. No porque no pudiera enfrentarlos, sino porque no era el momento correcto. El calendario mandaba. El negocio respiraba. El campeón obedecía a una lógica distinta, la de durar, no la de quemarse. Canelo aprendió algo que pocos admiten en voz alta: el boxeo moderno no premia al más valiente, sino al más inteligente dentro del caos. Y esa inteligencia, para muchos, roza lo inmoral. Porque cuando el sistema te protege, la línea entre mérito y privilegio se vuelve borrosa. Hoy, su legado está atrapado entre dos verdades que chocan. La del boxeador disciplinado que trabajó desde abajo y conquistó múltiples divisiones. Y la del campeón que supo navegar un sistema lleno de favores, silencios y decisiones hechas en oficinas, no en el ring. Ambas verdades existen. Ambas incomodan. Y ahí es donde comienza la verdadera historia de Canelo Álvarez. No la del ídolo que se muestra en carteles, sino la del hombre que entendió que para reinar en el boxeo moderno no basta con pegar fuerte. Hay que saber cuándo pelear, cuándo esperar, y cuándo dejar que otros reciban los golpes por ti. Con el poder llegó el silencio. No el silencio de la derrota, sino el silencio estratégico. Cuando un boxeador alcanza cierto nivel, ya no pelea solo contra oponentes, pelea contra el desgaste, contra el error mínimo y contra la posibilidad de perder el control del relato. Canelo entendió pronto que la grandeza en su era no dependía solo del ring,
sino de todo lo que lo rodea. El calendario, el peso pactado, la cláusula escondida, el juez adecuado. Nada quedaba al azar. En los gimnasios se comentaba en voz baja. No por miedo, sino por costumbre. El boxeo siempre ha funcionado así. El que manda decide cuándo arriesgar. Y Canelo mandaba. Cada vez que surgía un nombre peligroso, la respuesta no era un no rotundo, sino un no todavía. El público confundía paciencia con valentía futura. Pero el tiempo en el boxeo es un arma de doble filo. A veces protege, a veces erosiona. Las derrotas, cuando llegaron, no lo destruyeron. Lo redefinieron. Canelo no volvió a pelear igual después de perder. Se volvió más metódico, menos espontáneo, más frío. El instinto fue reemplazado por el cálculo. El espectáculo cedió terreno al control. Para algunos, eso fue madurez. Para otros, fue el momento exacto en que el boxeador dejó de ser peligroso y empezó a ser eficiente. Su cuerpo, trabajado hasta el límite, se convirtió en símbolo de dominación. Pero también en foco de sospecha. En un deporte marcado por la desconfianza histórica, cualquier cambio físico extremo despierta fantasmas. No importa cuántas explicaciones existan, la duda ya estaba sembrada. Y en el boxeo, la duda pesa tanto como una derrota. Mientras tanto, el negocio crecía. Las bolsas aumentaban. Las narrativas se afinaban. El campeón ya no necesitaba gustar, solo vender. El sistema funcionaba porque todos ganaban algo. Promotores, cadenas, organismos. Y cuando todos ganan, nadie hace demasiadas preguntas. El precio lo paga el deporte, pero eso rara vez aparece en el contrato. Canelo comenzó a pelear menos, pero a cobrar más. Cada aparición era un evento. Cada evento, una operación quirúrgica. El riesgo estaba dosificado. El daño, minimizado. Y aunque seguía enfrentando nombres importantes, siempre quedaba la sensación de que algo faltaba. No en los golpes, sino en el hambre. El público se dividió. Unos veían al campeón inteligente que aprendió a sobrevivir en un entorno hostil. Otros veían a un rey protegido por muros invisibles. Y esa división se volvió parte de su identidad. Canelo ya no era solo un boxeador. Era un debate constante. Lo más inquietante es que él parecía cómodo ahí. No intentaba convencer a todos. No necesitaba aprobación. El sistema lo respaldaba y eso era suficiente. En un deporte donde la gloria suele durar poco, Canelo apostó por la longevidad. Y esa apuesta, para muchos, tiene un costo moral. Porque el boxeo también vive de gestos imposibles, de riesgos innecesarios, de noches donde alguien deja algo de sí en el ring. Y cuando eso falta, aunque haya títulos, algo se enfría. La pregunta ya no era si Canelo era grande. Eso estaba claro. La verdadera pregunta era otra, más incómoda, más peligrosa: ¿qué queda del boxeo cuando el campeón entiende demasiado bien cómo funciona el poder? Hubo nombres que rondaron durante años como sombras incómodas. Nombres que encendían al público y crispaban a los pasillos del negocio. Cada vez que aparecían, la narrativa oficial prometía que el choque era inevitable, que solo era cuestión de tiempo. El tiempo, sin embargo, pasaba. Y el ring seguía vacío de esas respuestas. En el boxeo moderno, no enfrentar a alguien no siempre significa miedo, a veces significa control. Y el control, para quien manda, es adictivo. Canelo aprendió que perder una pelea no solo afecta el récord, sino el equilibrio entero del sistema que lo sostiene. Una derrota mal calculada puede mover contratos, renegociar bolsas, cambiar jerarquías. El campeón ya no pelea solo por orgullo, pelea para proteger una arquitectura. Esa conciencia pesa. Cada entrenamiento, cada firma, cada conferencia se vuelve una defensa anticipada. El boxeador empieza a cargar con algo más pesado que los guantes, la responsabilidad de no fallar. Con el paso de los años, la presión dejó marcas invisibles. No eran golpes visibles, sino una tensión constante, un desgaste silencioso.
El campeón que controla todo también se convierte en prisionero de su propio control. No puede improvisar. No puede equivocarse. No puede regalar una noche. El margen se estrecha hasta desaparecer. Y cuando eso ocurre, el boxeo deja de ser un juego peligroso para convertirse en un trabajo de alto riesgo. El público percibió el cambio. Las peleas seguían siendo grandes, pero el fuego parecía administrado. La espontaneidad dio paso a la precisión. El instinto, al plan. Para muchos, esa evolución era lógica, para otros, era la señal de que algo esencial se había perdido. El boxeo vive del desorden. Y el orden absoluto, aunque efectivo, enfría la sangre del espectáculo. En privado, el campeón sabía que el tiempo no perdona. Cada año suma. Cada pelea resta. La pregunta dejó de ser quién podía ganarle y pasó a ser cuánto estaba dispuesto a arriesgar para demostrarlo. Porque cuando ya lo tienes todo, el verdadero miedo no es perder una pelea, es perder la narrativa que te sostiene. Canelo se convirtió en el centro de una ecuación incómoda, demasiado grande para caer, demasiado humano para no fallar. El sistema lo elevó y, al mismo tiempo, lo obligó a caminar por una cuerda floja. No podía retroceder. Tampoco podía saltar sin red. Y así, el campeón siguió avanzando, no siempre hacia el riesgo, sino hacia la permanencia. En un deporte donde la gloria suele ser breve, eligió durar. La pregunta que queda flotando no es si fue la decisión correcta, sino que se pierde cuando el boxeo deja de ser un acto de fe y se transforma en una operación perfecta. Porque al final, el ring siempre cobra algo. Si no es el cuerpo, es el alma del deporte. La cima es un lugar solitario, pero para Canelo esa soledad tuvo un matiz distinto. No era la del campeón abandonado, sino la del hombre rodeado de gente que no puede confiar en nadie. Cuando el poder crece, las voces se suavizan, los desacuerdos desaparecen y las preguntas incómodas dejan de hacerse. El campeón empieza a escuchar solo ecos de aprobación, y ese silencio, lejos de tranquilizar, termina pesando más que cualquier abucheo. Con los años, la crítica dejó de ser externa y comenzó a filtrarse por dentro. No importaba cuántos títulos sumara o cuántas bolsas rompiera récords, siempre quedaba la sensación de que debía demostrar algo más. No a los demás, sino a sí mismo. Porque cuando todo está bajo control, el peligro real no es perder, sino volverse irrelevante sin notarlo. El boxeo castiga eso con crueldad. Cada pelea se volvió un espejo. No solo reflejaba al rival, sino la percepción pública, el juicio previo, la sospecha permanente. Canelo aprendió a boxear contra eso también. Ajustó su discurso, endureció su imagen, cerró filas. La cercanía con la gente se redujo. El muchacho accesible se convirtió en una figura distante. El ídolo dejó de explicar y empezó a imponer. En ese proceso, algo se tensó. El campeón comenzó a cargar con una doble expectativa imposible, ser dominante sin parecer protegido, ganar sin que parezca conveniente, arriesgar sin arriesgar demasiado. El equilibrio era frágil. Y cuando el equilibrio se rompe, el sistema que te elevó es el primero en tomar distancia. Las derrotas, aunque escasas, resonaron más fuerte. No por el daño deportivo, sino por lo simbólico. Mostraron que el control no es absoluto. Que la planificación tiene grietas. Que el cuerpo, por más trabajado que esté, envejece. Y que el boxeo, tarde o temprano, exige una factura completa. Canelo respondió como siempre, cerrándose aún más. Menos palabras. Más disciplina. Más aislamiento. El campeón entendió que en esta etapa no se pelea para crecer, se pelea para sostener. Y sostener cansa. La mente se fatiga antes que los músculos. La duda aparece en los momentos de silencio, cuando no hay cámaras ni aplausos que distraigan. El problema del poder es que no avisa cuando empieza a volverse contra ti. Un día eres el centro del sistema, al siguiente, el sistema te observa esperando el error. Y ese error, en el boxeo, nunca es pequeño. Puede ser una mala noche, una decisión tardía o una pelea que debió ocurrir antes.
La historia de Canelo en este punto ya no se trata solo de títulos. Se trata de resistencia psicológica. De cuánto puede soportar un campeón que ha vivido años bajo la lupa, defendiendo no solo cinturones, sino una narrativa cuidadosamente construida. Porque hay algo más pesado que perder una pelea, perder el control del relato. Y cuando eso sucede, ni el campeón más fuerte puede detener la caída. El cuerpo empezó a hablar cuando la mente aún quería callarlo. No fue un colapso evidente, sino señales pequeñas, casi imperceptibles, reflejos apenas más lentos, ajustes que antes salían naturales y ahora requerían cálculo. En el boxeo, esos detalles son sentencia. No aparecen en las estadísticas, pero viven en la memoria del peleador. Canelo lo sintió. Y entenderlos fue más aterrador que cualquier golpe recibido. El miedo al retiro no llegó como un pensamiento claro, sino como una sombra persistente. No era el temor a dejar de pelear, sino a dejar de importar. El campeón que construyó su carrera controlando cada paso sabía que el retiro no se decide en una noche, se insinúa durante años. Cada pelea se volvió una negociación interna entre el deseo de seguir mandando y la conciencia de que el tiempo no negocia. El poder, cuando empieza a apagarse, se vuelve frágil. Ya no protege, exige. Los mismos que antes celebraban cada movimiento ahora observaban con lupa. El margen de error se redujo a cero. Ganar ya no bastaba, había que ganar de cierta manera, contra cierto tipo de rival, en el momento exacto. El boxeo, que alguna vez fue impulso, se convirtió en vigilancia. Canelo entendió que el sistema que lo elevó también esperaba el final. No por malicia, sino por lógica. El deporte necesita ciclos. Nuevos rostros. Nuevas narrativas. Y cuando un campeón dura demasiado, el público comienza a preguntarse si lo que ve es grandeza o inercia. Esa pregunta duele más que cualquier crítica directa. En la intimidad, el silencio se volvió más pesado. Los entrenamientos seguían siendo brutales, pero ya no había descubrimiento, solo mantenimiento. El campeón entrenaba para no perder, no para encontrar algo nuevo. Esa es la etapa más peligrosa para cualquier peleador. Porque cuando el hambre cambia de forma, la motivación se vuelve miedo. La imagen pública seguía firme, pero la distancia con el origen era evidente. El muchacho que peleaba por necesidad había quedado atrás. Ahora peleaba por legado. Y el legado es una trampa, te obliga a pensar en cómo te recordarán en lugar de cómo pelearás mañana. Cada decisión se vuelve histórica antes de ser deportiva. Canelo se encontró atrapado entre dos futuros. Seguir peleando y arriesgar que el final llegue mal, o retirarse a tiempo y cargar con la duda eterna de si pudo haber hecho más. No existe elección limpia. El boxeo no concede salidas perfectas. Solo ofrece finales distintos. Lo más oscuro del poder no es perderlo, sino sentir que ya no te pertenece del todo. Que ahora lo sostienes por costumbre, no por dominio. Y cuando un campeón empieza a preguntarse eso, el ring deja de ser escenario y se convierte en juicio. La historia de Canelo, en este punto, ya no habla solo de victorias o derrotas. Habla del desgaste invisible que deja reinar demasiado tiempo. Porque el poder, como el boxeo, siempre cobra. Y cuando llega la cuenta, no acepta aplazamientos. El legado es una palabra peligrosa. Suena a inmortalidad, pero en el boxeo suele significar disputa eterna. Canelo lo entendió antes que muchos. No existe un recuerdo único para los campeones que dominan demasiado tiempo. Existen versiones enfrentadas, memorias selectivas, verdades incompletas. Y mientras más grande es el nombre, más feroz es la pelea por definirlo. Para una parte del público, Canelo será el boxeador mexicano más exitoso de su era, el hombre que conquistó múltiples divisiones y sostuvo el peso de una nación sobre los hombros. El disciplinado, el profesional, el que aprendió a evolucionar cuando otros se quebraron. Para esa memoria, las dudas son ruido, las polémicas detalles menores frente a los cinturones y las cifras. Para otros, el recuerdo será distinto. Verán al campeón que supo moverse mejor fuera del ring que dentro, al boxeador que entendió el negocio antes que el riesgo,
al rey protegido por estructuras que amortiguaron cada caída. No negarán su talento, pero lo pondrán en pausa, acompañado siempre de un sí, pero. Y ese pero es veneno lento para cualquier legado. Canelo convivió con ambas miradas. Nunca intentó reconciliarlas. Quizá porque sabía que es imposible. El boxeo no es justo con los grises. O eres héroe o eres sospechoso. Y cuando alguien ocupa demasiado espacio, termina siendo ambas cosas al mismo tiempo. El campeón aprendió a aceptar esa contradicción como parte del precio. Con los años, su figura se volvió símbolo de una era donde el boxeo dejó de ser solo combate y se convirtió en producto. Grandes escenarios, transmisiones globales, contratos blindados. Canelo no creó ese sistema, pero lo dominó. Y dominar un sistema también deja marcas. El público ya no mira solo los golpes, mira el contexto. Y en ese contexto, cada decisión pesa. El mito, a diferencia del campeón, no se construye en vida. Se forma cuando el ruido baja y las pasiones se enfrían. Ahí, sin conferencias ni cámaras, aparece la pregunta definitiva: ¿qué quedará cuando se apaguen las luces? Las peleas memorables o las evitadas. El valor o la estrategia. El riesgo o la permanencia. Canelo lo sabe, aunque no lo diga. Por eso cada aparición final parece medida, casi ritual. No pelea solo contra un rival, pelea contra el tiempo que reescribe historias. Cada round es una negociación con el futuro, una forma de empujar el juicio un poco más lejos. Tal vez ahí reside lo más inquietante de su historia. No en si fue favorecido o no, no en si eligió bien o mal, sino en que entendió algo que incomoda. En el boxeo moderno, la grandeza ya no se define solo por lo que haces, sino por lo que decides no hacer. Y ese tipo de poder, silencioso y calculado, es el más difícil de juzgar. Porque no deja sangre evidente. Solo preguntas que no desaparecen. El final no llega con un knockout. Llega con una sensación. Canelo lo percibió antes que el público. No fue una noche específica ni una pelea concreta. Fue el silencio distinto después de las victorias, la falta de urgencia en las preguntas, la manera en que la expectativa empezó a diluirse. El campeón seguía ganando, pero algo había cambiado. El público ya no pedía pruebas, pedía emociones. Y eso era más difícil de controlar. El boxeo es cruel con quienes dominan demasiado tiempo. Primero exige perfección, luego exige riesgo. Cuando el riesgo no llega, el aplauso se enfría. Canelo entendió que la gente empezaba a soltarlo no por odio, sino por cansancio. El campeón que siempre está ahí termina confundido con el paisaje. Y nada mata más rápido a un ídolo que volverse predecible. En ese punto, cada pelea era un examen sin premio real. Si ganaba, era lo esperado. Si perdía, se acabó. Esa trampa psicológica es el verdadero desgaste del poder. El boxeador ya no pelea para conquistar, pelea para defender una idea que otros construyeron sobre él. Y cuando esa idea se resquebraja, el campeón queda expuesto. Canelo nunca fue ingenuo. Sabía que el respeto absoluto en el boxeo solo llega cuando ya no puedes responder. Mientras sigas activo, la duda persiste. Por eso su final no se mide en títulos ni en récords, sino en la forma en que eligió caminar sus últimos años. No buscó redención. No pidió comprensión. Continuó bajo sus propias reglas, incluso cuando esas reglas ya no entusiasmaban a todos. El público, con el tiempo, hará lo que siempre hace, dividir su historia. Unos recordarán al campeón disciplinado que conquistó divisiones y sostuvo la presión como pocos. Otros recordarán al símbolo de una era donde el negocio se volvió tan importante como los golpes. Ambas memorias convivirán. Ninguna borrará a la otra. Tal vez ese sea el verdadero cierre. Canelo no será recordado como el boxeador perfecto ni como el villano del sistema. Será recordado como una figura incómoda, poderosa, contradictoria. Alguien que entendió el boxeo moderno mejor que casi todos, y que pagó el precio emocional de ese entendimiento. Cuando las luces se apaguen del todo, quedará una verdad difícil de digerir:
Canelo no solo peleó contra rivales, peleó contra el tiempo, contra la expectativa y contra la necesidad humana de creer en héroes sin grietas. Ganó muchas de esas peleas. Perdió otras en silencio. Y así termina su historia. No con una caída estrepitosa, sino con una pregunta que seguirá viva mucho después del último campanazo: ¿qué pesa más en el boxeo moderno, el valor o el control? Esa duda será parte de su legado. Y quizá, también, su victoria más honesta.